El Tantraloka. El Tantraloka, la luz sobre los tantras, es la obra más extensa de Abhinavagupta, que como se sabe, vivió en Cachemira hacia el final del siglo X y comienzos del XI de nuestra era. Fue él, sin discusión, uno de los más grandes espíritus de la India. Estético, filósofo, tenía la vasta cultura de un brahmán erudito. Conocía los miembros auxiliares del Veda, los Vedanga, lo mismo que los sistemas tradicionales de pensamiento, los Darsana. Viviendo en Cachemira, donde el budismo del gran vehículo había brillado con resplandor, conocía igualmente el pensamiento búdico. Pero Abhinavagupta era shivaíta y de una tradición tántrica no dualista. Y es esta forma de shivaísmo que, sin ignorar los otros sistemas, expuso en la vasta obra que es el Tantraloka, 37 tratados con un total de 5.858 estancias, de la que presentamos aquí tan solo algunos de los primeros capítulos. No olvidemos algo que es esencial, y es que Abhinavagupta, además de su erudición, había alcanzado las más altas cotas de la visión interior. Su descripción de las vías de la liberación está siempre iluminada por la luz de una experiencia profunda, vivenciada. Fue Abhinavagupta a la vez un filósofo metafísico sutil, un gran místico y un iniciado perfectamente al corriente de las prácticas rituales tántricas, a menudo de una extrema complejidad y a veces transgresivas. No hay que ver aquí una paradoja, sino solamente el hecho de que un pensamiento filosófico elaborado puede, si no guiar, al menos contribuir a organizar en su expresión una experiencia espiritual profunda. Esta filosofía y esta experiencia iluminan y dan un sentido a las prácticas rituales y de yoga cuya realización forma parte del desarrollo de la vida espiritual, al que ellas acompañan y marcan las etapas. Estas prácticas son inútiles para los iluminados que han recibido la gracia más intensa, pero estos son una ínfima minoría. Para todos los demás, ellas son medios necesarios, subordinados evidentemente a la gracia divina, de progreso hacia la liberación, haciendo participar al iniciado shivaíta en una experiencia en la que él queda totalmente implicado, cuerpo, palabra y mente. Es en esta experiencia total, ligada a una visión de conjunto del cosmos, en que consistía fundamentalmente para los hindúes de antaño, a los cuales está destinado la enseñanza del Tantraloka. Y no solamente en la búsqueda o la inmersión espiritual descrita en los capítulos 2 y 3, que por el contrario son los que nos conciernen en primer lugar. Se encuentran además en los capítulos 3 al 5 elementos de cosmología y de yoga, y es eso mismo lo que hace que esta enseñanza se pueda llamar tántrica. Es en este sentido en el que se puede considerar a Abhinavagupta como un verdadero maestro, puesto que él tenía una realización espiritual profunda al mismo tiempo que el completo conocimiento de los textos sagrados, de los ritos y de las técnicas del yoga, a lo cual se añadían las virtudes morales y espirituales y la capacidad de transmitir la enseñanza y la paz. El Tantraloka ocupa un lugar particular en la obra de Abhinavagupta. Es una de sus obras más largas, 8.858 estancias. No es la más rica en el plano filosófico, pero es, desde ciertos puntos de vista, la más completa, ya que en ella se reúnen indicaciones sobre los textos y tradiciones shivaístas tántricas, nociones cosmológicas y relativas al ser humano, la metafísica y la teología,
el yoga, las descripciones rituales precisas y finalmente, sobre todo diríamos mejor, una teoría de la gracia divina e incomparables enseñanzas sobre las vías de la realización espiritual. El conjunto de esta enseñanza está siempre orientado hacia un fin único, la obtención de la liberación por identificación con lo absoluto divino. Este es el contenido de los 37 capítulos. 1. Las diversas formas de conocimiento. Vijnana Veda. Introducción general sobre la naturaleza del conocimiento, Jnana, y de la ignorancia y sobre la de la conciencia, y presentación del sistema de las vías, Upaya, de realización de lo absoluto por absorción o compenetración, 334 eslocas. 2. La no vía, Anupaya, llamada también Gatopaya. Aquí, ahí donde todavía desaparece, 50 eslocas. 3. La vía suprema, Paropaya o vía de Shiva, 293 eslocas. 4. La vía de la energía, Shaktopaya o vía del conocimiento, 278 eslocas. 5. La vía del ser humano ordinario, Naropaya, también llamada Anavopaya, vía del individuo del ser limitado, de ahí su nombre, vía en la que los ritos y prácticas juegan un gran papel. Se le llama también Kriyopaya, vía de la acción ritual o yógica, 159 eslocas. Estos son los 5 primeros capítulos con unos 1114 eslocas y que forman apenas una quinta parte del Tantra Loka. Situados en cabeza de la obra, pueden aparecer como la parte más importante de ella. En efecto, es aquí donde se expone la doctrina espiritual que impregna y organiza todo el Tantra Loka, así como las vías que llevan a la liberación, objetivo último del hombre y justificación de la obra. La continuación del tratado no hace sino extraer las consecuencias prácticas de los principios primeramente propuestos aquí, o describir los ritos y observaciones necesarias o útiles para alcanzar el objetivo hacia el cual llevan todas estas vías. La unión divina. El sabio que se ejercite continuamente en el conocimiento de estos 37 capítulos se identificará totalmente con Vairava, dice Abhinavagupta. De hecho, en la medida en la que exponen los medios a los que debe o puede recurrir el ser humano para llegar a la liberación, los capítulos 6 y siguientes pueden ser considerados en su conjunto como reveladores del Anavopaya, la vía del ser humano ordinario. Abhinavagupta lo dice él mismo en el primer capítulo en el Sloka 231. Esto explica sin duda que el quinto capítulo sobre esta vía sea tan breve, el detalle aparecerá en el transcurso de los capítulos siguientes. Veamos por tanto estos capítulos del 6 al 37. 6. La vía del tiempo, Kalopaya, trata del tiempo Kala, humano y cósmico, de sus divisiones, así que de su lugar en el ciclo respiratorio, y a partir de ahí de la manera como por el control yógico del aliento y de la mente, asociado además a los fonemas del sánscrito, se puede llegar a reabsorber el flujo temporal y por tanto escapar al flujo del devenir, el samsara. 251 eslocas. 7. La aparición o surgimiento de las ruedas Chakrodaya, las ruedas de la energía, su papel y su uso en conjunción con los mantras y los alientos, prana, en la búsqueda de la liberación. 71 eslocas. 8. El camino del espacio, la cosmología, los mundos, Loka, con las divinidades que lo animan. Es el contexto cósmico en el cual el adepto Shivaíta continúa su búsqueda. 9, del 9 al 10. El camino y la división de los tatua, exposición del sistema del mundo resultante de la aparición de los tatua, las categorías de la manifestación. Estos dos capítulos tratan igualmente de la retribución de los actos.
el karman y de mala, la mancha inherente a la naturaleza humana de las modalidades de la conciencia, vigilia, sueño, etc., de las propiedades de las cosas, así como de los medios corporales y mentales para encaminarse hacia el conocimiento liberador. Tiene 314 y 309 locas cada capítulo. 11. El camino de los Kala. Los Kala son a la vez energías parceladoras, limitadoras y divisiones del cosmos producidas por la potencia divina. Estos Kala son descritos así como los fonemas y los mantras que están asociados a ellos. Son 118 eslocas. 12. Avaprayoga, la puesta en práctica con vistas a la liberación del camino de los Kala a través de prácticas de orden psicosomático. Capítulo 13. La caída de la energía, es decir, la gracia divina, cuyo papel es fundamental no solamente en las vías de la liberación, sino también para la iniciación. La Diksha, cuya exposición va a continuación. El Tantra Loka describe a continuación en los capítulos 14 al 26 las diversas formas de la iniciación shivaíta. La Diksha. El hecho de que 13 capítulos con más de 1400 lokas se hayan consagrado a este tema muestra la importancia que se le otorga. La iniciación permite en efecto la entrada en la vía shivaíta, que es iniciática, y después del progreso que se pueda hacer en ella de un grado a otro, es por un rito particular de iniciación llamado Agisheka, consagración. Como el iniciado shivaíta puede llegar a maestro, Acariya, gurú, y es también una especie de iniciación al último sacramento que el shivaíta recibe en su muerte. Ciertamente, Abhinavagupta coloca el conocimiento y la gracia bien por encima del rito. Él precisa en el 4º capítulo que los maestros más eminentes son aquellos que mantienen su ciencia solo con la gracia divina, y es teniendo en cuenta también la gracia de la que se beneficia cada discípulo que éste recibe tal o cual forma de iniciación. Es importante ver que Abhinavagupta describe con precisión los ritos de iniciación no solamente porque se trata del aspecto ritual, social de la religión, el cual no debería ser desatendido, sino también y sobre todo porque los ritos tienen en cuanto tales una eficacia salvadora, puesto que la gracia divina se comunica a través de ellos de manera visible, sensible. 14. Introducción a la iniciación. La voluntad divina está en el origen tanto del oscurecimiento que encadena a los seres como del conocimiento que los libera, con la ayuda importante de la iniciación. Es vano intentar escapar de la samsara por el suicidio, ya que solamente el conocimiento y la gracia divina pueden dar la liberación en la muerte o durante esta vida. 46 eslocas. 15. La iniciación regular o según la regla Samaya. Es el primer grado de la iniciación por el cual se entra en la familia shivaíta como un adepto regular autorizado a reconocer las escrituras de esta tradición, a existir a las ceremonias, pero no a ejecutar los ritos. Los ritos de la Samayadiksha, examen de los sueños, baño ritual, imposición de mantras, purificaciones, adoraciones, oblaciones, etc., que se hacen en un pabellón sacrificial, son numerosos. Estos ritos son para purificar al adepto, a iniciar e instaurar en él fuerzas nuevas, puras y salvadoras. El Tantra Loka describe de manera detallada esta iniciación que no difiere nada de la que prescriben los agamas. La importancia de este tema se nota en la longitud de este capítulo, que cuenta con 611 eslocas.